La empatía es conocida comúnmente como esa capacidad que se posee o no a la hora de interpretar y relacionarse y entender las emociones y sentimientos del otro. Como se dice en términos coloquiales, es ponerse de cierta manera en los zapatos del otro e interpretar esas emociones en un marco de respeto por lo que esté sintiendo esa persona en ese momento y saber actuar en relación con ello. Por lo cual es muy importante también conocer las propias emociones que uno tiene para así poder tener una mayor destreza en la comprensión de los sentimientos de la otra persona. Mencionado lo anterior, es importante resaltar que hay personas que sí presentan dificultades a la hora de interpretar las emociones propias y la de los demás, que son los alexitímicos. De cierta manera son sordos a las emociones, por decirlo así, y carecen de esa sensibilidad a la hora de interpretar tanto sus propias emociones como la de los demás. Ni siquiera en las palabras pueden notar la carga emocional y no saben interpretar la comunicación no verbal. Y es muy clave saber interpretar la comunicación no verbal, porque las personas a menudo no utilizan las palabras o los mensajes para mostrar sus emociones, sus sentimientos. Por el contrario, se utilizan medios como las expresiones faciales, el tono de la voz incluso, o los gestos, que son un medio de comunicación muy utilizado. Una vez entendido el concepto de la empatía, hay ciertas raíces o aspectos que conforman la empatía, como son la sintonía versus la falta de la sintonía. La sintonía es un proceso que marca el ritmo de toda relación, así lo describió Esther, que de cierta manera estudió este fenómeno con precisión y describía que en este proceso la madre transmitía al niño la sensación de que sabía cómo se siente. Así, por ejemplo, cuando un bebé sonríe o hace chillidos de alegría, la madre le confirma que sabe cómo se siente dándole una cariñosa palmadita o imitando sus sonidos. Por el contrario, el coste de la falta de sintonía emocional entre los padres y hijos es extraordinario. Es decir, cuando los padres fracasan reiteradamente en mostrar empatía hacia las emociones de sus hijos, ya sean las risas, el llanto, la necesidad de ser abrazado, el niño de cierta manera dejará de expresar e incluso dejará de sentir este tipo de emociones. Es muy posible que de este modo muchas emociones comiencen a desvanecerse. Por este mismo motivo, los niños pueden alimentar también una serie de emociones negativas dependiendo de los estados de ánimo que hayan sido reforzados por sus padres. La neurología de la empatía, como suele suceder en este campo, dan ciertos informes importantes para sentar los fundamentos cerebrales de la empatía, como se dio en un informe en 1975, que revisaba varios casos de pacientes que habían sufrido lesiones en la región derecha del lóbulo frontal y que presentaban la curiosa deficiencia de ser incapaces de captar el mensaje emocional contenido en los tonos de voz de las personas, aunque sí eran capaces de comprender perfectamente el significado de las palabras. Por ejemplo, ellos no sentían ninguna diferencia entre gracias sarcástico a un neutral o sincero. Este y diversos estudios sirvieron para que el artículo pionero escrito por Leslie Probst, psiquiatra del Instituto Tecnológico de California, sobre la biología de la empatía, hallara procesos neurológicos y a través de sus estudios realizados sobre animales, lo llevó a sugerir que la amígdala y sus conexiones con el área visual del córtex constituyen al asiento cerebral de la empatía. La empatía y la ética, las raíces del altruismo. El altruismo es cuando una persona de cierta manera pone por encima incluso de sus propios intereses el bienestar de alguien más. Y esto se relaciona directamente con la empatía y la ética. Como dice una frase inglesa, nunca preguntes por quién doblan las campanas, porque están doblando por ti. Estas palabras dichas por John Donne se dirigen al núcleo del vínculo existente entre la empatía y el afecto, ya que el dolor ajeno es nuestro propio dolor. Por lo cual, la empatía es una habilidad que subyace en muchas facetas del ser humano, en el juicio y la acción ética de cada persona. Para finalizar, una vida carente de empatía, la mente del agresor y la moral del sociópata. Por lo general hay una tendencia que las personas que cometen los delitos más inhumanos suelen carecer de empatía, como son los violadores, los pederastas y las personas que maltratan a sus familias. Comparten cierta carencia psicológica, pues de hecho son incapaces de experimentar la empatía y esa incapacidad de percibir el sufrimiento del otro les permite justificar las mentiras que les infunden un cierto valor necesario para realizar sus delitos. Por ejemplo, en el caso de los violadores, estas mentiras tal vez adopten la forma de pensamientos o juicios como a todas las mujeres les gustaría ser violadas, o el hecho de que
Se resista solo quiere decir que no les gusta poner las cosas fáciles. De cierta manera, estos pensamientos, estos juicios, llevan a cabo justificar sus acciones y por ende terminan realizándolas. De hecho, la falta de empatía es precisamente uno de los focos de los principales tratamientos que se centran en la rehabilitación de esta clase de delincuentes. En uno de los programas más prometedores, los agresores deben leer los desgarradores relatos de estos tipos de delitos contados desde las perspectivas de las víctimas y contemplar videos en los que las víctimas narran desconsoladamente lo que experimentaron cuando sufrieron la agresión. De esta manera, el agresor tiene que escribir acerca de su propio delito, pero poniéndose esta vez en el lugar de la víctima. Y por último, pues deben representar el episodio en cuestión, desempeñando ahora el papel de la víctima, para de cierta manera sentir y percibir lo que sintió la víctima. Bueno, esto fue todo y muchas gracias por su atención.